Buenas tardes, mi nombre es María Karina Pérez, mi número de matrícula es MX002464. Vamos a hablar de la criminología, su objeto, su fin, sus elementos y bueno, para empezar podemos definir que la criminología es la ciencia que estudia al delito y su contexto. No, no solo es el delito, como como definición de algún criminólogo es ciencia que estudia las causas del delito como fenómeno individual y social. Sus elementos son delito, delincuente, víctima y control social. El, el delito, bueno, pues es la conducta antisocial eh, que recae sobre un sujeto al que evidentemente daña. Y que está tipificado por una norma jurídica. El delincuente pues es el sujeto activo, la persona que comete la acción antisocial. La víctima es el sujeto pasivo en quien recae la conducta. Y el control social son los mecanismos que genera el Estado o la sociedad para buscar una sanción o evitar la conducta antisocial. El objetivo principal de la criminología es estudiar, analizar y desarrollar las teorías de cada uno de sus elementos, del delito, del delincuente, víctima y del control social, para tener conclusiones ciertas y poder aportar elementos que eviten o lleguen en su caso a erradicar el delito. El fin como tal de la criminología es incrementar los conocimientos sobre esos elementos, recolectando información y documentación de la escena del crimen, del delincuente, de la víctima. Todos estos elementos los conjuga para generar ideas generales y buscar así una prevención y en su caso reinserción social del sujeto activo. El delincuente nato pues es se considera por Lombroso, uno de los primeros criminólogos, la persona que no alcanza la evolución humana, no desarrolla todas sus capacidades y no tiene dentro de esas capacidades, no alcanza a comprender el contexto social y no se incluye dentro de la sociedad a grandes rasgos. El perfil criminológico pues es una técnica que se ocupa para tratar de identificar los rasgos del delincuente. Estos rasgos o características son tanto físicas como psicológicas, ambientales, socioculturales, económicas, biológicas, todo lo que engloba la situación del delincuente y que permite dar elementos a la policía de investigación para identificar al sujeto, al delincuente. El crimen, ¿cómo se ve el crimen dentro del objeto de la criminología? Este es un concepto que entra como similar al delito. Sin embargo, se considera que el crimen no siempre es delito. Sin embargo, el delito sí será siempre un crimen. El crimen no siempre es castigado, el delito siempre será castigado. ¿Qué se requiere para prevenir el delito según la criminología? Para la criminología existen 3 etapas de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La primaria va dirigida como a la sociedad en general, pues dándole o tratando de proveerle elementos básicos como la educación, la cultura,
la integración social, la integración familiar, la, tener una economía estable. Y bueno, la secundaria va dirigida ya a las personas que tienden a delinquir, que ya se encuentran en un ambiente con posibilidades de llegar a delinquir, y se busca darles asesoramiento y mecanismos para evitar que lleguen a delinquir. En la tercera, pues bueno, ya estamos hablando del delincuente, en donde lo que se busca, de los centros de rehabilitación o de reinserción social, en donde se busca ya tratar de erradicar esas tendencias delictivas para que salga a la sociedad y no vuelva a delinquir. Las aportaciones en la prevención del delito, pues son prácticamente los requisitos, lo que busca la criminología, que es dar la publicidad de todos estos estudios que genera la criminología para evitar que se cometan delitos, para que no se llegue al delito. La diferencia entre derecho y criminología, pues debe ser bien comprendida, dado que el derecho pues se enfoca únicamente en cuanto al texto legislativo de la conducta antisocial y su pena. Y la criminología no, pues abarca todo el contexto del crimen y da elementos o aporta todas las ciencias estudiadas para que incluso se lleguen a unas mejores sanciones que eviten que eviten la delincuencia. El delito en la criminología se ve como un hecho social más que individual, por el hecho de que se busca que dentro de la sociedad se evite que un individuo produzca daños a la sociedad, no solo a otro individuo, sino a la sociedad en general. Y bueno, por último, la criminología es interdisciplinaria porque abarca estudios de diferentes ciencias como la sociología, antropología, biología, psicología, y básicamente. Y eso sería todo. Gracias.